Hola a todos, mi nombre es Wilson Quintero y les traigo un nuevo video. ¡Qué buen servicio! En este caso vamos a ver sistemas de ecuaciones cuando tienen una respuesta, infinitas respuestas o cuando no tienen respuesta. Así que, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Esta es una de las partes más complejas del álgebra de matrices, así que les recomiendo ponerle mucha atención. Estuviste practicando, ¿eh? Para esta siguiente situación tenemos algo especial y es que los párrafos no se traducen como ecuaciones como en el anterior ejercicio, sino que tenemos que hacer un análisis para poder organizar la información. Tenemos lo siguiente: una compañía constructora de casas ofrece 3 tipos de casa: familiares, de interés social y de lujo. El primer tipo requiere 4 unidades de concreto, 6 unidades de madera y 7 unidades de pintura. El segundo tipo requiere 8 unidades de concreto, 5 unidades de madera y 9 unidades de pintura. Y por último, el tercer tipo requiere 4 unidades de concreto, 8 unidades de madera y 5 unidades de pintura. Ahora, si cada mes la compañía dispone de 400 unidades de concreto, 430 unidades de madera y 510 unidades de pintura, calcule cuántos tipos de casa la compañía puede producir con las unidades que dispone. ¿Qué es lo especial que tenemos acá? Si ustedes se dan cuenta, aquí nos están totalizando todo de acuerdo a unas unidades de concreto, madera y pintura que tenemos. Pero si analizamos la información que nos están entregando, nos están diciendo que por cada casa cuántas unidades de concreto, cuántas unidades de madera y cuántas unidades de pintura se necesitan. Pero no podemos colocar un ejemplo: 4x más 6y más 7z igual a 400, porque estaríamos totalizando concreto, madera y pintura con solamente concreto. Entonces, en este caso, ¿qué se debe hacer? Tomamos las unidades de concreto que se necesitan por cada una de las casas y lo totalizamos con las unidades de concreto que nosotros disponemos. O sea, tenemos 4 unidades de concreto de la primera casa en la primera fila, más las 8 unidades de concreto que se necesitan para la segunda casa, más las 4 unidades de concreto que se utilizan para la tercera, y eso va totalizado con los 400 unidades de concreto que tenemos. Y así sucesivamente lo vamos haciendo con los otros renglones. Entonces, las 6 unidades de madera, más las 5 unidades de madera, más las 8 unidades de madera, es igual a las 430 que disponemos finalmente. O sea que en este caso no se traducen los párrafos de una vez como ecuación, sino en este caso lo que estamos haciendo es evaluando qué se puede igualar a qué. Y en eso debemos tener especial cuidado. Ahora, vamos a recordar un poquito las reglas que hemos utilizado. La primera: para obtener unos, las filas se pueden cambiar entre sí o se pueden multiplicar las filas por su inverso multiplicativo. Y para obtener 0, se puede multiplicar la fila que tiene el pivote por el inverso aditivo y sumarla a la fila que queremos eliminar. Entonces, esta es la matriz que nosotros tenemos inicialmente, pero lo queremos convertir a esta matriz. Ya sabemos que trabajamos por columnas. Primero buscamos el 1, luego los 2 ceros de la primera columna, después buscamos el segundo 1 y los 2 ceros, o sea, tratamos de obtener esos resultados en esta forma: 0, 1 y 0 para la segunda columna, y finalmente 0 y 0, 1 para la última columna. ¿Cómo vamos a hacer eso? Con los pasos que tenemos a mano izquierda. Inteligente, ¿no? El inverso multiplicativo de 4 sería un cuarto. Recuerden que siempre va a tener esa forma: 1 sobre el mismo valor. Entonces, ¿cuál es la cualidad de este inverso multiplicativo? Que todo lo que yo multiplico por el inverso multiplicativo, por su inverso multiplicativo, el resultado siempre va a ser 1. Entonces, ¿qué pasa? El 4, al multiplicarlo por un cuarto, nos va a dar 1. El 8, al multiplicarlo por un cuarto, es el equivalente a decir 8 dividido 4, que eso nos daría 2. El 4, al multiplicarlo por un cuarto, es el equivalente a dividirlo en 4, por eso nos da 1. Y 400 por un cuarto nos da 100. O sea, ya obtuvimos la primera tarea, que es obtener el primer 1 que tenemos en la primera columna. Y ese elemento lo vamos a llamar pivote, y con ese pivote vamos a eliminar el resto de elementos. Entonces tengo que eliminar ese 6 y ese 7. Para convertir esos elementos en 0, vamos a hacer lo siguiente: vamos a multiplicar la fila que tiene el pivote por el inverso aditivo y sumarla a la fila que queremos eliminar. En este caso, ese 6 lo voy a eliminar con el menos 6. ¿Qué significa? Que ese menos 6 lo multiplico por la fila 1, que es la fila que tiene el pivote, y se la voy a sumar a la fila que quiero eliminar, en este caso la fila 2.
Y ese 7, para poderlo eliminar, se hace con el inverso aditivo, que es menos 7, pero yo no les puedo sumar directamente. Entonces lo que hago es ese menos 7 lo multiplico por la fila que tiene el pivote y se lo sumo a la fila que quiero eliminar. Por esa razón tengo acá menos 7 por la fila 1 más la fila 3. Entonces comenzamos a hacer la operación. Entonces menos 6 por 1 más 6 nos da 0. Menos 6 por 2 nos da menos 12, más 5 me da menos 7. Menos 6 por 1 da menos 6, más 8 me da 2. Y menos 6 por 100 me da menos 600, más 430 da menos 170. Ahora vamos con la siguiente fila, o sea la fila 3. ¿Qué cambios va a tener? Entonces multiplicamos, como dice acá, menos 7 por la fila 1 más la fila 3. Entonces comenzamos. Menos 7 por 1 da menos 7, más 7 da 0. Obtuvimos la primera tarea, que quedará el 1, 0, 0 en esa columna. Seguimos entonces. Menos 7 por 2 daría menos 14, más 9 daría menos 5. Ahora, menos 7 por 1 daría menos 7, más 5 daría menos 2. Y menos 7 por 100 daría menos 700, más 510 daría menos 190. Entonces ya tenemos nuestra matriz cumpliendo la primera función, que es que el primer elemento no nulo esté ubicado en la primera fila y los siguientes elementos estén convertidos en 0. Ahora, tengo que obtener el segundo pivote, es decir, en la segunda columna. Es decir, que ese elemento que nosotros tenemos en el medio, ese menos 7, tengo que convertirlo en un 1. Puedo cambiar filas entre sí, pero si ustedes se dan cuenta no hay ninguna fila por la que yo pueda cambiar. Entonces para eso lo que vamos a hacer es multiplicarla por su inverso multiplicativo. Y ya sabemos que el inverso multiplicativo es el mismo valor pero como denominador de 1. O sea que menos 7, el inverso multiplicativo sería menos un séptimo. Recuerden que el inverso multiplicativo debe conservar el signo. ¿Para qué? Para que el resultado siempre sea un 1 positivo. Entonces comenzamos. Ya sabemos que la fila 2, para poder obtener ese 1, lo tenemos que multiplicar por menos un séptimo y lo vamos a hacer. Entonces tenemos fila 2 por menos un séptimo y comenzamos a multiplicar todos los valores. Entonces 0 por menos un séptimo siempre nos dará 0. Menos 7 por menos un séptimo nos daría 1. 2 por menos un séptimo me daría menos 2 séptimos. Menos 170 por menos un séptimo me daría 170 séptimos. Y ya obtendríamos la primera parte de la segunda tarea. O sea, ya tenemos el pivote central. Con ese pivote central vamos a eliminar ese 2 y ese menos 5. Ya sabemos que para obtener ceros lo hacemos multiplicando la fila que tiene el pivote por el inverso aditivo del elemento que vamos a eliminar y sumarla a la fila que queremos eliminar. El 2 lo eliminaré con el menos 2 y el menos 5 lo eliminaré con el 5. Esos dos valores que acabo de mencionar los voy a multiplicar por la fila que tiene el pivote. En este caso, ahora es la fila 2. Entonces nos quedaría así. Menos 2 por la fila 2 más la fila 1. Y 5 por la fila 2 más la fila 3. Entonces comenzamos. Todos los valores de la fila 2 los voy a multiplicar por menos 2 en mi cabeza y se los voy a sumar a la fila 1. Entonces 0 por menos 2 daría 0, más 1 daría 1. 1 por menos 2 daría menos 2, más 2 daría 0. Menos 2 séptimos por menos 2 daría 4 séptimos, más 1 nos daría 11 séptimos. Y por último, 170 séptimos por menos 2 me daría menos 340 séptimos. Más 100 me daría 360 séptimos. Estuviste practicando, ¿eh? Ahora vamos a hacer la tercera fila. Entonces todos los elementos de la fila 2 los voy a multiplicar por 5 y vamos a modificar la fila 3. Entonces 5 por 0 nos daría 0, más 0 nos da 0. Ya sabemos que todo lo que se multiplica por 0 nos va a dar igual. 1 por 5 me daría 5, menos 5 daría 0. Menos 2 séptimos por 5 me daría menos 10 séptimos. Menos 2 me daría menos 24 séptimos. Y 5 por 170 séptimos, eso me daría 850 séptimos. Menos 190 daría menos 480 séptimos. Una vez hemos hecho esto,
ya cumplimos nuestra segunda tarea, ya tenemos la primera, que es obtener la primera columna 1, 0, 0. Ahora en la segunda columna ya tenemos 0, 1, 0. Y ahora vamos por la tercera columna, que es tener 0, 0 y 1. Pero siempre vamos a empezar por obtener el pivote. Es decir, ese menos 24 séptimos lo tenemos que convertir en un 1. Y ese 11 séptimos y ese menos 2 séptimos lo tenemos que convertir en ceros. Entonces para eso, pues vamos a ver las reglas. Entonces dice, para obtener 1 debo cambiar las filas entre sí o multiplicar las filas por su inverso multiplicativo, pero no hay filas que yo pueda cambiar. Generalmente eso de las filas, del cambio de filas, generalmente se puede hacer al principio, no ya cuando uno tiene avanzado el proceso, porque cualquier modificación que yo haga entre filas me va a alterar absolutamente todo lo que yo haya hecho. Y pues la idea no es alargar el proceso. Entonces, si ustedes lo hacen en forma organizada, así como lo estoy haciendo, créanme que les va a ir muy bien. Entonces, en este caso, tendremos que multiplicarlo por su inverso multiplicativo. Y el inverso multiplicativo de menos 24 séptimos es menos 7/24avos. O sea, la misma fracción, mismo signo, nada más que invertido sus elementos. Y sería así. La fila 3 la vamos a multiplicar por menos 7/24avos. Todo lo que sea 0 multiplicado por lo que sea siempre nos va a dar 0. Es decir, 0 por menos 7/24avos da 0. Igual que la siguiente, 0 por menos 7/24avos. Pero menos 24 séptimos por menos 7/24avos nos da 1. Que esa era la idea. Y ahora, al multiplicar menos 480 séptimos por menos 7/24avos y simplificar su respuesta, nos da 20 como respuesta. Es decir, que ya tenemos claro que el elemento z es igual a 20. Ahora vamos a ver cuál es el elemento y y cuál es el elemento x. Entonces para eso vamos a eliminar los demás elementos de esa columna. Y para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo muy sencillo. Como tenemos menos 2 séptimos, vamos a buscar el inverso aditivo. Y el inverso aditivo de menos 2 séptimos es 2 séptimos. Y el inverso aditivo de 11 séptimos es menos 11 séptimos. Esos dos valores que acabo de mencionar los voy a multiplicar por la fila que tiene el pivote y lo voy a sumar a sus respectivas filas para poderlos eliminar. Es decir, menos 11 séptimos lo multiplico por la fila 3 y se lo sumo a la fila 1. Y 2 séptimos, que es el inverso aditivo de menos 2 séptimos, 2 séptimos lo multiplico por la fila 3 y se lo sumo a la fila 2. Entonces comenzamos. En este caso cambié el orden de la forma de escribir, pero es básicamente lo mismo. En este caso, si ustedes se dan cuenta con respecto a las formas anteriores en la que lo escribía, primero multiplicaba el valor por la fila y luego lo sumaba a la fila que quería modificar. Pero en este caso lo escribí al revés. No importa cómo lo escriban, lo importante es que usted tenga claro lo que está haciendo. Y vamos a hacerlo de la siguiente forma. Entonces, la fila 2 le voy a sumar 2 séptimos de la fila 3. ¿Para qué? Para eliminar ese menos 2 séptimos. Y entonces vamos haciendo la operación. 0 por 2 séptimos da 0, más 0 sigue dando 0. 0 por 2 séptimos da 0, más 1 sigue dando 1. Es 2 séptimos por 1 da 2 séptimos, menos 2 séptimos nos da 0. Y 20 por 2 séptimos, eso me da 40 séptimos. Más 170 séptimos, eso me daría 210 séptimos. Y 210 séptimos al simplificarlo nos daría 30. Y ahora vamos con la siguiente fila. 0 por menos 11 séptimos da 0, más 1 da 1. 0 por menos 11 séptimos da 0, más 0 sigue dando 0. 1 por menos 11 séptimos da menos 11 séptimos, más 11 séptimos da 0. Y 20 por menos 11 séptimos da menos 220 séptimos, más 360 séptimos, eso nos daría 140 séptimos, que simplificado sería 20. Es decir que ya encontramos los valores de x, de y y de z. En este caso podemos decir que x es igual a 20, y es igual a 30 y z es igual a 20. Que ya sabemos que si los reemplazamos dentro de las ecuaciones originales, tiene que darnos el resultado que se encuentra después del igual. Es decir, x lo reemplazo por 20, y lo reemplazo por 30 y z lo reemplazo por 20. Si tienes dificultades con este tema, te recomiendo
utilizar los videos de la siguiente forma. Pausa en el momento en que coloco los puntos, desarróllalos y luego compara los procedimientos. Eso te va a ayudar a desarrollarlo de una mejor forma. Perfectamente equilibrado, como todo debe estar. Ahora vamos a ver una tercera situación. Y esta es, una compañía de transporte marítimo lleva 3 tipos de flores de Colombia a Estados Unidos. El espacio requerido por caja de los 3 tipos de flores requeridos son 4, 5 y 6 metros cúbicos. Cada caja de los 3 tipos de flores pesa 10, 20 y 30 kilogramos y los valores de cada tipo de flor son 20, 30 y 40 dólares. Determine el número de cajas de cada tipo de flor transportada si el valor de carga es 900 o cupo 1500 metros cúbicos y se tiene un peso de 6000 kilogramos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí es más sencilla la situación. Tenemos cuánto ocupa cada una de las cajas y tenemos un total de espacio que tenemos, que son 1500 metros cúbicos. Tenemos cuánto pesa cada una de las cajas y tenemos un total, un máximo que podemos llevar, que es de 6000 kilogramos. Y tenemos unos precios por cada uno y tenemos un máximo de dinero que podemos utilizar. La idea es encontrar una determinada... unos determinados valores, cantidades de cada una de ellas, de tal forma que no sobrepasemos, que nos dé exactamente lo que tenemos. Así que vamos a organizarlo en esta forma. No importa el orden en el que ustedes establezcan inicialmente la información, como en este caso, si ustedes se dan cuenta, coloqué primero los pesos, 10, 20 y 30 kilogramos es igual a los 6000 kilogramos que tenemos máximo. 20, 30 y 40 son igual a los 900 dólares que disponemos para poder comprar flores. Y 4, 5 y 6, que son metros cúbicos, no hemos igualado a los 1500 metros cúbicos que tenemos máximo para poder transportar. Entonces comenzamos a resolverla. Ya sabemos cuáles son los pasos, los mismos que he mencionado anteriormente. Para obtener uno debemos cambiar filas entre sí y también podemos multiplicar filas por su inverso multiplicativo, y para obtener 0 se multiplica la fila que tiene el pivote por el inverso aditivo y se debe sumar a la fila que queremos eliminar. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Entonces la idea, lo que tenemos es esta matriz inicialmente y la idea de lo que queremos es convertirla a esta matriz. Vamos a comenzar como siempre, 1 primero, luego los ceros de la primera columna, 1 segundo de la segunda columna, luego los ceros de esa segunda columna y por último el 1 de la tercera columna y los ceros de esa siguiente columna. Entonces comenzamos. Para obtener ese primer 1, yo puedo hacer lo siguiente. Cambiar filas, pero no hay ninguna fila por la que pueda cambiar, entonces vamos a multiplicarla por su inverso multiplicativo. El inverso multiplicativo de 10 es un décimo, así que vamos a multiplicar. En este caso voy a hacerlo por la fila 1 y la fila 2 con tal de reducirlas y no tener números tan grandes. Como todos terminan en 0, pues sencillamente yo puedo multiplicar la fila 1 y la fila 2 por un décimo y vamos a tener que se nos va a reducir un 0. O sea, legalmente esa sería la forma de especificarlo, porque yo podría, si todos los elementos terminan en 0, simplemente cancelarlo, ¿sí? Y no afectaría en nada el proceso que estamos realizando. O sea que las filas me quedarían ya no como 10, 20, 30 y 6000, sino me quedaría como 1, 2, 3 y 600. Y ese 20, 30, 40 y 900 nos quedaría como 2, 3, 4 y 90. Y no vamos a tener ningún problema, eso sí ténganlo muy en cuenta. Entonces, para eliminar ahora esos otros dos elementos que son el 2 y el 4, voy a utilizar el inverso aditivo. Ya sabemos que para obtener ceros siempre se va a hacer con este. Entonces el inverso de 2 ya sabemos que es menos 2, el inverso de 4 es menos 4. Y eso los voy a multiplicar por la fila que tiene el pivote, en este caso la fila 1, y se lo sumaré a sus respectivas filas. Entonces tendremos menos 2 por la fila 1 más la fila 2 y comenzamos. Menos 2 por 1 daría menos 2, más 2 nos daría 0, que es el primer elemento de la segunda fila. Luego, menos 2 por 2 daría menos 4, más 3 nos daría menos 1. Menos 2 por 3 daría menos 6, más 4 me daría menos 2. Y menos 2 por 600 daría menos 1200, más 90 daría menos 1110. Ahora, vamos a hacerlo con la tercera fila. Menos 4
por la fila 1 nos daría menos 4, más 4 nos daría 0, menos 4 por 2 daría menos 8, más 5 daría menos 3, menos 4 por 3 nos daría menos 12, más 6 nos daría menos 6, y menos 4 por 6 daría menos 2400, más 1500 daría menos 900. Hasta ahí todo normal y todo súper bien. O sea, tenemos ya el primer 1 y los primeros ceros de la columna 1. Ahora lo que debemos hacer es obtener el 1 de la segunda fila. Y para eso vamos a hacer lo siguiente, lo vamos a multiplicar por su inverso multiplicativo. El inverso multiplicativo de menos 1, curiosamente, el inverso multiplicativo de menos 1, a pesar de que nosotros lo queramos colocar como fracción, siempre nos va a seguir dando menos 1. ¿Por qué? Porque, digámoslo así, colocándolo en forma de fracción sería menos 1 sobre 1, y ustedes saben que toda fracción que se coloca sobre 1 es igual al valor del numerador, en este caso menos 1. Por esa razón, vamos a multiplicar la fila 2 por menos 1, y nos quedaría así. Ese 0, menos 1, menos 2 y menos 1110 van a quedar convertidos en su versión positiva. 1, 2 y 1110. Ahora, tenemos que eliminar los otros dos elementos. Tengo que eliminar ese 2 y ese menos 3. Pero aquí va a suceder algo bien especial y quiero que le presten mucha atención. Para eliminar el 2 vamos a utilizar menos 2 y para eliminar el menos 3 vamos a utilizar el 3. Lo primero que vamos a utilizar para eliminar el 2 es el menos 2, entonces menos 2 por la fila 2 más la fila 1 y comenzamos. 0 por menos 2 daría 0, más 1 daría 1, 1 por menos 2 daría menos 2, más 2 daría 0, 2 por menos 2 daría menos 4, más 3 daría menos 1, y 1110 por menos 2 daría menos 2220, más 600 daría menos 1620. Ahora, miremos la siguiente. Tenemos un menos 3, entonces eso lo eliminamos con un 3. Y ese 3 lo multiplicamos por la fila que tiene el pivote, que es la fila 2. Entonces 3 por 0 daría 0, más 0 daría 0. 3 por 1 daría 3, menos 3 daría 0. 3 por 2 daría 6, menos 6 daría 0. Y 3 por 1110 nos daría 3330. Menos 900 daría 2430, pero aquí hay algo especial, y eso especial es que si ustedes se dan cuenta, se nos eliminaron todos los elementos de la tercera fila menos lo que está igualado. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que 0 es igual a 2430, o sea, ningún elemento que tenemos a mano izquierda está siendo igualado a 2430 y eso ya es un error, ¿sí? Y eso les va a pasar, o sea, no se preocupen si en algún momento les llega a suceder esto. Eso sí, deben verificar que todos los elementos de esa fila, los que están antes del igual, queden eliminados. Y que esté igualado a cualquier valor diferente de 0, porque 0 sí puede ser igual a 0, pero 0 no puede ser igual a cualquier otro número. Si a ustedes les llega a pasar esta situación, ese sistema se considera inconsistente. Es decir, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta es esa. El sistema es inconsistente. No hay que hacer más operaciones, no hay que hacer más procedimientos. Solamente cuando la fila se elimina en su totalidad y nos queda igualado algún elemento después de en la parte extendida de la matriz, nosotros lo vamos a mencionar como un sistema inconsistente y no tendremos que continuar ningún procedimiento con este. Así como tú y ella, inconsistentes. Y ahora vamos a ver una última situación. En la construcción de un conjunto de apartamentos se dispone un total de 2000 horas hombre de mano de obra para 3 conjuntos de apartamentos. Los costos por hora hombre son 10, 20 y 30 dólares respectivamente, y el costo total de la obra es 38.500 dólares. Si el número de horas hombre para el tercer conjunto de apartamentos es el doble de la suma total de horas hombre de los primeros conjuntos, calcule el número de horas hombre que puede disponer para cada proyecto. Este ya es un poco más complejo, tiene un nivel mucho más alto, es un poco más difícil de transcribir, sin embargo vamos a tratar de hacerlo y quedaría de la siguiente forma.
Si ustedes se dan cuenta, tenemos 10, 20 y 30, que es el costo de mano de obra por cada uno de las personas que vamos a utilizar, ¿sí? Y el costo total de la obra, que es $38.500. O sea que el costo lo vamos a igualar al costo total que nosotros vamos a tener. Y lo siguiente es el número de horas. Dice, el número de horas para el tercer conjunto de apartamentos es el doble de la suma total de horas de los primeros conjuntos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, podemos especificar cualquier valor, pero el tercer conjunto tiene que ser el doble de la suma de los dos primeros. Entonces, en este caso especificamos como 1, 1, ¿sí? Y la suma de esos dos es 2. Y como el otro tiene el doble, o sea, sería el doble de 2, sería por esta razón 4. No sé si me haga entender en esta parte. Lo importante es ir entendiendo que debemos especificar las cosas de acuerdo a ciertas relaciones que nos dan. Entonces, como en este caso nos están especificando el doble de la suma de los dos primeros, pues el doble de la suma de los dos primeros, si lo especificamos como 1, sería 1 más 1, 2, y el doble de esto sería 4. Entonces, por esa razón nos queda la última fila, nos quedaría como 1, 1, 4. Y ese 2000 es el total de horas que se disponen de mano de obra para cada uno de los conjuntos de apartamentos que se va a realizar. Entonces, no hay tercera fila y eso puede pasar. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es aplicar los pasos de siempre, ¿sí? Pero en este caso, la matriz que tenemos inicialmente la tenemos que convertir en esta matriz, en una matriz de dos filas, en la que la primera columna tiene un 1 y un 0, la segunda columna tiene un 0 y un 1, y la tercera columna tiene que estar anulada totalmente. Recuerden que el número de filas tiene que ser igual al número de variables que nosotros tenemos al final. Si pasa algo diferente de eso, ya les voy a explicar qué sucede. La primera tarea que nosotros tenemos es obtener el primer pivote, es decir, la columna 1 debe tener ese primer 1. Entonces, para esto yo puedo cambiar filas entre sí o puedo hacerla más sencilla. Como los elementos de la primera fila terminan en 0, tengo 10, 20, 30 y 38.500, puedo cancelar un 0. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Simplemente eliminándolo, o en este caso multiplicándola por su inverso multiplicativo. El inverso multiplicativo de 10 es un décimo. Por esa razón nos quedaría la fila 1 multiplicada por un décimo y los resultados serían 1, 2, 3 y 3850. Entonces no hay misterio en lo que estamos realizando, sencillamente es la forma legal de llamar las cosas. Para eliminar ese 1 de la segunda fila lo haremos con menos 1. Pero entonces, en este caso, ese menos 1 lo multiplico por la fila 1 y se lo sumo a la fila que voy a modificar, que en este caso es la fila 2. Pero como ustedes saben que la multiplicación por 1 no se escribe, porque siempre nos da el mismo resultado, al igual pasa con la multiplicación por menos 1, simplemente le cambiamos el signo. Entonces, en este caso, yo no voy a especificar menos 1 por la fila 1 más la fila 2, sino sencillamente yo coloco menos la fila 1 más la fila 2. Entonces nos quedaría así, menos 1 por la fila 1 más la fila 2 es menos F1 más F2 y quedaría los resultados de la siguiente forma. Menos 1 por la fila 1, o sea, menos 1 por 1 daría menos 1, más la fila 2 que tenemos un 1 nos daría 0. Menos 1 por 2 daría menos 2. Más 1 me daría menos 1, menos 1 por 3 daría menos 3, más 4 me daría 1, y menos 1 por 3850 daría menos 3850, más 2000 me daría menos 1850. O sea, ya obtuvimos la primera tarea, tenemos el 1 y el 0 de la primera columna. Ahora vamos por el 1 y el 0 de la segunda columna. Como tenemos menos 1, vamos a multiplicarla por su inverso multiplicativo, que ya sabemos que el inverso multiplicativo de menos 1 sigue siendo menos 1, es el único caso especial que nos da el mismo valor, y quedaría así, fila 2 por menos 1, o sea que los valores cambiarían de signo todos. El menos 1 quedaría convertido en 1, el 1 quedaría convertido en menos 1, y el menos 1850 quedaría convertido en 1850. Ahora vamos a eliminar ese 2. ¿Cómo lo voy a hacer? Con menos 2. Menos 2 por la fila 2
más la fila 1. Entonces comenzamos. Cada uno de los elementos lo voy a multiplicar por menos 2 y se lo voy a sumar a la fila 1. Entonces nos queda menos 2 por 0 da 0, más la fila 1 nos daría 1. 1 por menos 2 daría menos 2, más 2 daría 0. Menos 1 por menos 2 daría 2, más 3 daría 5. Y 1850 por menos 2 nos daría 3700. Menos 3700 más 3850 nos daría 150. Si miramos, lo que teníamos que obtener es 1, 0 en la primera columna, 0 y 1 en la segunda columna y en la siguiente 0 y 0. ¿Cuál es el problema que tenemos acá? No hay un elemento pivote que nos ayude a eliminar ese 5 y ese menos 1. Es decir, que si en el proceso de haber, en el caso de que tengamos una matriz de esta forma, si en el proceso de haber solucionado estos dos elementos no se nos eliminan los elementos de la tercera columna, ya no hay forma de eliminarlos. Y no hay una forma en la que yo pueda especificar esto. Entonces, ¿qué debemos hacer en este caso? Debemos especificarlos como ecuaciones de la siguiente forma. Ya sabemos que la primera columna significa X, la segunda columna significa Y, la tercera columna significa Z, y lo que está después de la parte extendida es lo que estaría después del igual. Entonces tendríamos un X más 5Z es igual a 150, y un Y menos una Z es igual a 1850. ¿Qué es lo que está pasando acá? Tenemos en total 3 variables, pero solamente tenemos 2 ecuaciones. Cuando el número de variables es mayor al número de ecuaciones, automáticamente nosotros decimos que esto tiene soluciones infinitas. ¿Y cómo así soluciones infinitas? Vamos a especificar lo siguiente. Si se dan cuenta, ambas ecuaciones tienen en común algo, y es que para ambos hay z. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tomamos las 2 ecuaciones y vamos a siempre fijarnos cuál es el elemento que tienen en común. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a despejar el elemento que no está en común. O sea que en el primer caso, x más 5z es igual a 150, vamos a despejar x. Y en el segundo, y menos z es igual a 1850, vamos a despejar y. Es decir, que ese 5z que está sumando pasaría al otro lado a restar y nos quedaría que un x es igual a 150 menos 5z. Y en el segundo, ese menos z pasaría al otro lado a sumar, nos quedaría y es igual a 1850 más z. Cuando ya tenemos estas dos ecuaciones decimos que el sistema tiene infinitas respuestas. ¿Y por qué infinitas respuestas? Les voy a mostrar. Tenemos las dos ecuaciones, x es igual a 150 menos 5z y y es igual a 1850 más z. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a asignar cualquier valor, el que se nos ocurra. Se lo vamos a asignar a la variable que tienen en común, en este caso z. Z en mi caso lo voy a llamar 10. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Ese 10 lo voy a reemplazar en vez del valor de z. O sea, si yo tengo y es igual a 1850 más z, sencillamente ese z lo desaparezco y lo convierto en un 10. En el número que a ustedes se les ocurra. Por eso estoy dando este ejemplo con el 10, pero el número que ustedes quieran lo pueden colocar ahí. Es más, si se les ocurre poner 0, lo pueden colocar perfectamente sin ningún problema. Entonces, y sería igual a 1850 más 10, que en este caso sería y es igual a 1860. Y hacemos lo mismo con x. X es igual a 150 menos 5z, entonces en vez de ese z vamos a reemplazarlo por 10 y quedaría que x es igual a 150 menos 5 por 10, o sea, x es igual a 150 menos 50. Por lo tanto, x sería igual a 100. ¿Qué quiere decir? Que para este caso que estoy exponiendo, z sería igual a 10, que fue el valor que yo coloqué, y sería igual a 1860 y x sería igual a 100. Si yo hubiera querido, hubiera podido reemplazar por 1, hubiera podido reemplazar por 0, por el valor que quieran, y hago las operaciones suplantando ese valor. ¿Cuál es la condición? Siempre se va a reemplazar la variable que tienen en común. ¿Por qué? Porque todos están dependiendo de ellos. Entonces, ¿cuándo es un sistema inconsistente? El sistema es inconsistente cuando toda una fila se me desaparece menos el resultado. Y cuando una matriz
tiene respuestas infinitas cuando hay una columna que de ninguna forma se puede eliminar. Cuando a ustedes les pasa que tienen más variables que filas, en este caso sencillamente lo que hacen es mirar la variable que tienen en común, despejan la otra variable y le asignan un valor el que ustedes quieran a la variable que tienen en común y pueden obtener una de las tantas infinitas respuestas que tienen. ¿Valió la pena pasar el resto de tu vida aquí? ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo. Los espero en un próximo video y nos estaremos viendo. Gracias a todos. Si tienes preguntas, escríbelas en los comentarios. No olvides compartir este video y suscríbete al canal. Un precio razonable.